¡Hey! ¿Qué tal? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí se puede! 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 ¡Vamos! Egunon Lagunok, buenos días Gasteiz. Bien, aquí estamos para volver a insistir en algo que venimos diciendo durante toda esta campaña, que el 12 de julio nos jugamos mucho, que es un día histórico, que tenemos que construir entre todos y todas un país de futuro, que como en este caso coordinadora general de Podemos Euskadi, quiero decir y afirmar, compañeros, compañeras, que sí se puede, que vamos a salir a ganar estas elecciones autonómicas. Que esto ya lo hemos vivido en más de una ocasión. ¿Os acordáis de la campaña electoral? ¿Os acordáis de junio? ¿Os acordáis de noviembre? Cuando desde el principio decíamos que lo que había que hacer era conformar un gobierno de coalición, porque era la única manera de poner el gobierno a defender los intereses de las mayorías sociales. ¿Qué nos decían? No, no se puede, es imposible, no os van a dejar. Y es verdad que lo han intentado. Ahí están esas cloacas, esa policía, esos medios que atacan y atacan. Pero hoy, compañeros y compañeras, estamos conformando el gobierno de coalición. Un gobierno de coalición que ya ha demostrado en esta crisis, que es la crisis más grave de nuestra historia reciente, que no se va a equivocar nunca de bando, como decíamos. Ha puesto el gobierno al servicio del interés de las mayorías sociales. Ha ido construyendo día a día, medida a medida, un escudo social para que todos y todas podamos tener garantizados unos mínimos derechos. Pues eso mismo es lo que tenemos que hacer ahora, aquí, en Euskadi, el 12 de julio. No tenemos que escuchar a esos que nos dicen que no se puede, que es imposible, que ese gobierno que nosotros planteamos como un gobierno 100% de izquierdas no va a darse. Nosotras, desde el Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, les decimos que sí, que sí, que sí y que sí se puede, que el 12 de julio tenemos que ir todas a meter en la urna la papeleta que haga posible ese gobierno 100% de izquierdas. Que en el Estado español, y lo decíamos, era posible, porque ahí estaba la voluntad popular de la ciudadanía, ahí estaban los números, lo decíamos una y mil veces, los números dan, y la voluntad popular es tozuda, y los números son tozudos. Y eso mismo sucede en Euskadi. Eso mismo sucede en Euskadi porque la sociedad vasca, lo sabemos todas, es una sociedad de izquierdas, es una sociedad mayoritariamente progresista. ¿Y por qué? ¿Por qué en Euskadi no ha habido en 40 años un gobierno de izquierdas?
Hay algunos partidos políticos que habría que pedirles responsabilidades, que se llenan la boca diciendo que son de izquierdas. Estamos hartas de que el Partido Socialista en Euskadi, que EH Bildu digan que no se puede, de poner pegas, de quejarse, de ver siempre el vaso medio vacío. Tienen que estar a la altura de las circunstancias, a la altura del pueblo vasco y decir de una vez con Elkarrekin Podemos Izquierda Unida que sí se puede, que vamos a conformar un gobierno de coalición. Y Elkarrekin Podemos Izquierda Unida es la única fuerza que realmente puede liderar y puede abanderar ese gobierno de coalición. Es necesario más que nunca ese gobierno de coalición 100% de izquierda para dar las respuestas a las necesidades de la ciudadanía vasca. Y vuelvo a repetir, el 12 de julio hay solo dos posibilidades. O elegimos un gobierno de coalición liderado por Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida, con el resto de fuerzas políticas, que presenta un proyecto de país feminista, ecologista y solidario, que presenta un proyecto ilusionante, que va a acabar con los suelos pegajosos, que va a romper los techos de cristal, que va a hacer que mantengamos a los trabajadores y a las trabajadoras en los sectores industriales estratégicos, que vamos a defender con uñas y dientes una sanidad pública y una educación pública y laica. Elegimos entre todo eso, entre un proyecto de futuro para todos y todas, o el oasis vasco, ese oasis vasco que siempre está mirando a los poderosos, ese oasis vasco donde el gobierno habla por la boca de Confebask. Eso es lo que hay que elegir, uno u otro. El oasis vasco ya sabemos lo que es, llevamos 40 años de oasis vasco, llevamos 40 años de un gobierno, y hay que decirlo alto y claro, de derechas, porque el gobierno que ha tenido Euskadi en estos 40 años ha sido siempre un gobierno de derechas, un gobierno al servicio de las élites económicas, de los poderosos, y no al servicio de las mayorías sociales. Por lo tanto, compañeros y compañeras, el próximo 12 de julio tenemos que hacer realidad ese sueño del sí se puede y conformar ese gobierno de coalición 100% de izquierdas. Y hay que decirles a los votantes socialistas de corazón y a la gente abertzale de EH Bildu, que si quieren un gobierno de izquierdas 100% en este país, que el voto es Elkarrekin Podemos Izquierda Unida. Así que aurrera, gobernatzeko prest, vamos a gobernar. Y ahora os dejo con el compañero candidato al Parlamento, Íñigo Martínez. Bueno, egunon, eskerrik asko, Pilar. Voy a intentar seguir con la misma convicción, no sé si con el mismo chorro de voz que ha tenido Pilar. Eta lehenik da behin eskerrak ematea guztioi hemen egoteagatik. Zeren, bueno, gaur igandea da, egun polita egiten du, eta hemen gaude Gasteizen, areto batean, mitin politiko batean, eta segurazki beste plan batzuk ere izango zenituen, igual hemen Legution edo beste Arabako txoko batean. Y lo hacemos este domingo, dentro de 7 días, a estas horas estaremos yendo nosotros y nosotras y esperemos que un torrente de ciudadanos y ciudadanas vascas a votar. Y eso es lo primero que quiero destacar en el día de hoy. Las elecciones se hacen en julio no por casualidad. Las elecciones son en julio, tampoco son en julio por una decisión basada en criterios sanitarios. Son unas elecciones basadas en criterios de oportunidad política. El PNV quiere una campaña tranquila, quiere una campaña en la que no estén las propuestas del Elkarrekin Podemos y IU. Quiere una campaña en la que no haya debates
fuertes entre las candidaturas. Y tiene que haber debates fuertes porque presentamos modelos alternativos. Y quiere una campaña de desmovilización. Por eso se van hoy al monte. Porque quiere una campaña de desmovilización total. Y tenemos que revertir eso. Siempre lo decimos, todos los días. Hay que movilizarse para cambiar las cosas. Ahora mismo, la izquierda, el reto que tiene esta semana es llamar a la movilización al voto este domingo. Y no cualquier voto, no a cualquier voto, lo decía Pilar ahora. El voto de Elkarrekin Podemos Izquierda Unida es el único voto que garantiza que los votos que los ciudadanos y ciudadanas depositen en nosotros y en nosotras van a ir sí o sí a la conformación de un gobierno de izquierdas. Y si ese gobierno no se produce, los que tendrán y las que tendrán que dar explicaciones serán otros y otras. Pero el voto al Elkarrekin Podemos IU en Álava es especialmente importante por varias razones, por las mismas que en el resto de los dos territorios históricos, pero también por una razón fundamental. Hay que dejar al fascismo fuera de las instituciones. Y en Álava está a las puertas. Y el único voto que va a dejar fuera de las instituciones, el voto de izquierdas, verde, feminista y ecologista, es el voto al Elkarrekin Podemos. Lo decía, porque es el único voto válido para una conformación, para una alternativa al Partido Nacionalista Vasco. Y es importante en Álava también porque es el único voto que va a parar de una vez por todas el fracking en Álava, como lo hemos demostrado a través de nuestra acción en el Gobierno del Estado. Ese es el único voto válido. No tenemos que dispersar el voto de izquierdas. Hay que concentrarlo en el Elkarrekin Podemos Izquierda Unida. Vamos a machacar con esto toda esta semana porque no se puede perder ningún voto de izquierdas sin representación en el Parlamento. Ezinak inoiz egin izan dugu askotan. Azkenengo urteotan esan dugu eta bai esaten dute ezin dela, baina gure historia ez da historia berri bat. Venimos de muy lejos. Ari gorria, ari berdea, ari morea eta beste borrokez betetako ariz beteta gaude Elkarrekin Podemos Izquierda Unidan. Y estamos explicando que el pueblo vasco es un pueblo de tradición, de lucha obrera, de lucha feminista y de lucha ecologista y de muchas otras luchas por la educación pública, por la cultura, etcétera, etcétera. Siempre que viene alguien a Euskadi, siempre nos dice, joder, tenéis un montón de actividades. Ayer también, por ejemplo, Rafa lo comentaba de lo que habíais visto en Elorrio, que yo no pude estar, y siempre presumimos de eso. Pero yo creo que es hora ya de presumir que esa movilización, que esa rica cultura de participación popular vaya al Gobierno. Ya lo dice, miren, nunca más un Gobierno de derechas en un pueblo que es de izquierdas. Compañeros, compañeras, en esta crisis del coronavirus que nos ha tocado vivir, yo creo que nos han dado muchas lecciones. Siempre las grandes crisis sirven o para mejorar o para empeorar. Y creo que tenemos que, con todo el drama que ha supuesto esta crisis y que está suponiendo que tenemos que seguir peleando contra el virus, tenemos que hacer una reflexión, porque desde el poder es muy cómodo eso que dicen de en tiempos de tribulación no cambies de barco, en tiempos de crisis que las cosas sigan como están. Pues no. Ese barco que es Euskadi, ese barco hace aguas. Y también en el Estado español y en el conjunto de Europa tenemos muchos problemas. Por eso estamos reparando el barco, por eso estamos poniendo esos parches tan fundamentales que es el escudo social. Pero no nos podemos quedar solo ahí. Hay que cambiar de rumbo. Y ese rumbo necesita un nuevo patrón. Y ese patrón, en nuestro caso, es una nueva patrona. Y esa patrona es nuestra candidata a Lehendakari, futura Lehendakari, que es Miren Gorrotxategi. Porque no podemos seguir con un rumbo que sea el de 2008, de recortes y de un Partido Socialista totalmente supeditado al PNV. No podemos seguir una senda de privatizaciones y de recortes del Partido Nacionalista Vasco. Porque otra cosa, hablando de barcos, siempre nos dicen, oye, que vamos todos en el mismo barco. Sí, eso es cierto, pero algunos van en primera y otros van en tercera y tirando de los remos del barco. Por tanto, ese barco también hay que cambiarlo por un barco en el que estemos todos, sí, pero la clase trabajadora al frente en igualdad de condiciones.
Lo decía al principio, que querían una campaña anodina, triste, gris, pues como es el Partido Nacionalista Vasco, eso es lo que querían. Y nosotros y nosotras lo que hemos hecho es una campaña muy propositiva, muy clara. Yo creo que una de las cosas con las que más contento estoy de esta campaña es la claridad, la honestidad y la sinceridad. Decir negro sobre blanco lo que queremos hacer, le guste más a unos, le guste menos a otros. Y hemos metido también una pizca de humor, atrevido. Y ayer apareció el camarada Urkutrov. Yo quiero recordar, no voy a cantar, pero quiero recordar esas palabras que cuando dice el PNV no va a haber recortes. Pues yo quiero recordar lo de hombre blanco habla con lengua de serpiente. Lo que va a hacer el PNV el primer día, porque lo está haciendo ahora, son recortes, recortes y recortes. Eso es lo que va a hacer. Lo está haciendo la educación pública con la relación de puestos de trabajo, por ejemplo, para el próximo año. Y el PNV decíamos que se desmiente a sí mismo. Cuando decíamos que hemos machacado y vamos a seguir machacando, dicen que son un partido de izquierdas. Tenemos una ventaja y una desventaja. No pueden salirse de ese marco. Esa es una gran victoria de este pueblo. El PNV no puede hacer campaña de derechas porque así nunca conseguiría los votos que hasta ahora, esperemos que no siga, hasta ahora conseguía. Y creo, y voy acabando con esto, que hay que hacer un ejercicio de memoria para saber, y lo decía en Durango el otro día, que con una mentira se puede ir muy lejos, pero hay esperanza, muy poca esperanza de volver con ella. Hay que hacer un poco de memoria cuando dice el PNV que es un partido de izquierdas. El PNV Urkullu, cuando 50.000 trabajadores y trabajadoras del sector del metal en Vizcaya se movilizaban por mejorar sus condiciones de trabajo, el PNV Urkullu lo que decidió es tomar partido. Yo creo que una persona de izquierdas ante una huelga, antes incluso de preguntar por qué, cuando ve la pancarta de los sindicatos va y se pone detrás y luego ya pregunta y dialoga con los compañeros y con las compañeras que se están movilizando. Urkullu lo que dijo, y hay que recordarlo, es que los sindicatos no tienen voluntad de acuerdo, que los empresarios ya han hecho todo lo que podían. Ese es su modelo, el de ser muy fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes. Por eso, desde Elkarrekin Podemos Izquierda Unida queremos cambiar eso, esa Euskadi gris, esa Euskadi al servicio de las élites, una Euskadi que se puede transformar con estos colores rojo, verde y violeta y con muchos otros más si hace falta, porque Euskadi es un país plural y tenemos que conseguir darle la vuelta. Por tanto, hurrengo igandean, jun behar gara bozka ematera, hitz egin lagunekin, hitz egin familiarekin, hitz egin zuen lankideekin, jende guztiarekin, ezin dugu etxean geratu. Bozka, Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida da. El voto es para Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida. Y para seguir y explicarnos también el trabajazo que se está haciendo con esa reparación de ese gran barco, de ese escudo social, os dejo con el compañero y portavoz Pablo Echenique. Eguerdion lagunok eta ongi etorriak izan, oso pozik nago gaur hemen Gasteizen Euskal Herrian zuekin. Para mí es un placer especial decir unas palabras en la lengua de la que procede mi apellido. De estas tierras salieron tantos echeniques y tantos otros apellidos en lengua vasca que se esparcieron por todo el mundo. Quiero empezar lanzando un abrazo especial para las euskaldetxeak de Argentina y para todos los vascos y vascas y también navarros que han tenido que marchar de esta tierra, que andan por ahí, por el mundo, muchos de ellos queriendo volver. Un abrazo para todos ellas y para todas ellas. Es un placer para mí estar aquí acompañando a Pilar, a nuestra coordinadora general, al compañero Íñigo y a nuestra candidata, a Miren
Gorrotxategi. Conozco a Miriam desde el principio de Podemos y puedo deciros con conocimiento de causa que tenéis una pedazo de candidata, una mujer valiente que en todo este viaje complejo que nos ha tocado hacer nunca, jamás se ha equivocado de bando. Y creo que tenéis una gran suerte de que Miriam sea vuestra candidata. Es un placer ver esta sala así. La verdad que ya echaba de menos las campañas. A mí me gustan las campañas, lo confieso, porque me gusta hablar con la gente, me gusta ver a la gente. Es una pena que tengamos que, bueno, pues tener cuidado y no poder abrazarnos y darnos besos, pero igualmente es hermoso ver un domingo una sala como esta llena de gente decente, llena de gente trabajadora apostando por el cambio. Y también os quería agradecer que hoy, domingo por la mañana, estéis aquí hablando de política y empujando para cambiar las cosas en Euskadi. Muchas gracias, compañeros y compañeras. En segundo lugar, me gustaría poner en valor a vuestra sociedad, la sociedad vasca. Creo que en tiempos muy difíciles la sociedad vasca nos ha enseñado muchas cosas. Creo que no solo tenéis suerte de tener una candidata inmejorable, creo que tenéis suerte de tener un pueblo inmejorable. Es para mí un orgullo estar en una tierra donde hay un pueblo orgulloso de su historia, de su cultura, que protege con uñas y dientes su autogobierno. Es un orgullo estar en una tierra que después de momentos muy difíciles ha sabido caminar hacia la paz. Es un orgullo estar en una tierra, en la tierra del cooperativismo, en una tierra que nos ha enseñado cómo se pueden hacer las cosas diferentes en términos económicos, en términos de organización de los trabajadores. Es un orgullo estar en una tierra en la que durante muchos meses vimos todas las semanas a miles de pensionistas en las calles pidiendo lo que es justo, pidiendo lo que les corresponde y contribuyendo a que pudiera haber un cambio político en el conjunto del Estado. Es un orgullo estar aquí. Decía el otro día un compañero que de Miranda del Ebro para abajo se ve todo distinto. Y hay muchos que piensan que Euskadi es una tierra rica. Y es verdad que tiene tasas de paro inferiores a la media del Estado. Es verdad que tiene indicadores económicos mejores que los del conjunto del Estado, pero Euskadi es una tierra que también ha conocido el hambre, en el pasado y que también lo conoce ahora. Hay un total de 130.000 ciudadanos y ciudadanas vascas, según los últimos datos, en situación de pobreza real. Esto es un 7% más en 2016 y es un 46% más de personas con nombres y apellidos en situación de pobreza, más que los que sufrían esta situación en 2008. Este dato no habla muy bien de los que han gobernado Euskadi en los últimos años. No habla muy bien. Y de ellos vamos a hablar. Primero, al César lo que es del César. A diferencia de otras derechas, con el PNV se puede hablar. Yo tengo buena relación con Aitor Esteban, sobre todo de Miranda del Ebro para abajo, con el PNV se puede hablar. Hay que decir las verdades, pero hay que decirlas todas y conviene no mentir. He visto ese vídeo que habéis producido en el que Urkullu recientemente decía que alguien le demuestre con hechos, quién es más de izquierdas que el PNV. Lo podría haber planteado de otra manera,
Podría haber dicho que no son de derechas, pero no. Desafía a que se demuestre con hechos quién es más de izquierdas que el PNV. Bueno, es verdad que al lado de Vox y del PP, cualquier partido de derechas parece socialista, pero tampoco nos podemos volver locos, señor Urkullu. Para empezar, Jeltzale significa amante de Dios y de las leyes viejas, pero fueros. ¿Conocéis algún partido de izquierdas que se refiere a sí mismo como amante de Dios y de las leyes viejas? No parece un nombre muy de izquierdas para un partido. Y vayamos a los hechos. En 2010, el PNV pactó con el PSOE no votar en contra de la reforma laboral, la primera que precarizó las condiciones materiales de vida de los trabajadores, y la clave de su voto, de su abstención, fue una enmienda en la que las empresas pudieran despedir a la gente, no solo cuando tuvieran pérdidas, sino cuando cayeran sus ganancias. Esa fue la clave de la abstención del PNV. Muy de izquierdas no parece. En 2012, el PNV pactó con Montoro no votar en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la cual introdujo el techo de gasto también para comunidades y ayuntamientos. Eso que ahora el PNV dice que quiere quitar. Pues en 2012 lo acordó con Montoro. No parece muy de izquierdas. En 2015, el PNV diseñó, con el apoyo del PP y del Partido Socialista de Euskadi, la salida a bolsa de la que fue una empresa semipública, de Euskaltel, y en cuyo capital el PNV permitió entrar a fondos buitre. Con este pelotazo bursátil, los directivos de Euskaltel se embolsaron más de 40 millones en bonus y los bancos y los fondos buitre que habían comprado las acciones de Euskaltel triplicaron su inversión. Muy de izquierdas, esto no parece. En 2017, el PNV pactó con el Partido Socialista de Euskadi bajar el impuesto de sociedades a las grandes empresas del 28% al 24%, justo después de que lo pidiera el PP para apoyar los presupuestos autonómicos. Al cabo de 2 años, cuando ya se había implementado esta rebaja, las 3 haciendas vascas recaudaron un 12% menos que en 2018. Esto, muy de izquierdas, no parece. En 2017, el PNV se opuso, junto a PP y al Partido Socialista de Euskadi, en el Parlamento Vasco, a retirar la financiación pública a 6 colegios del Opus Dei que segregan a niños y a niñas. Esto, muy de izquierdas, no parece. Dejar caer a la naval, muy de izquierdas, no parece. La reticencia del PNV a la hora de aceptar la paralización de la actividad no esencial que decretó el Gobierno en medio de la epidemia, en el peor momento de la epidemia, esa reticencia apoyada en las declaraciones de Confebask, muy de izquierdas, no parece. Así que vamos a contestar a la pregunta del señor Urkullu. ¿Quién es más de izquierdas que el PNV? Bueno, pues yo diría que menos el PP y Vox, todos los demás. Por ejemplo, el Gobierno del Estado. Como comentaban los compañeros, pues estamos gobernando en el Estado. Unidas Podemos está gobernando en el Estado. Y hemos hecho algunas cosas en muy pocos meses. En el primer gobierno de coalición desde la recuperación de nuestra democracia. Y con la peor pandemia en 100 años encima. Hemos hecho algunas cosas. Hemos subido el sueldo a los trabajadores públicos. Hemos actualizado las pensiones al IPC. Hemos subido el salario mínimo
a 950 euros. Hemos declarado la emergencia climática. Hemos apoyado la tasa Tobin. Hemos aprobado el impuesto a las multinacionales digitales. Hemos eliminado la baja médica como causa objetiva de despido, uno de los elementos más infames de la reforma laboral del año 2012. Prohibimos la venta a pérdidas en el campo. Prohibimos que se le pague a los agricultores por su producto por debajo de lo que cuesta producirlo. Aprobamos una moratoria de 4 años para los desahucios hipotecarios. Hemos aprobado la ley de eutanasia y hemos aprobado la ley del solo sí es sí. Esto hemos hecho en apenas 5 meses de gobierno, desde el gobierno del Estado, y con apenas 35 diputados. Con apenas 35 diputados. Ya hubo una crisis económica bestial hace 10 años. Y creo que podemos decir que esta crisis se ha afrontado de una manera completamente opuesta a cómo afrontamos la última crisis. Y digo yo que a lo mejor tiene algo que ver que Unidas Podemos forme parte del gobierno del Estado. En la anterior crisis se echó a cientos de miles de familias de sus casas. En esta hemos prohibido los desahucios. En la anterior crisis se cortó la luz, el agua y el gas a cientos de miles de familias. En esta hemos prohibido que se corten los suministros. En la anterior crisis se dejó caer a trabajadores autónomos y a pymes mientras se rescataba la banca. En esta hemos protegido a los trabajadores con los ERTE, hemos protegido a los autónomos con la prestación por cese de actividad, hemos protegido, en definitiva, a la mayoría social del conjunto del Estado. En medio de la peor pandemia en 100 años, hemos aprobado el ingreso mínimo vital, la cuarta pata del Estado del bienestar, dando un paso irreversible hacia la mejora de los derechos del conjunto de la población en el conjunto del Estado. Esto hemos hecho en muy poquitos meses. Dicen que todos los partidos son iguales. Bueno, hay algunos que cumplen sus promesas, que lo que dicen en campaña, luego cuando gobiernan van y lo hacen, y van y lo hacen en unos poquitos meses. Y creo que ya es hora de que tengamos en Euskadi pues un gobierno así. Creo que ya es hora de que tengamos un gobierno así. Y ocurre una cosa curiosa en esta campaña. Y es que en esta campaña solamente hay una fuerza política, solamente hay una candidata que está diciendo claramente que tiene que haber un gobierno distinto en Euskadi, que tiene que haber un gobierno progresista en Euskadi. Solamente hay una fuerza política y una candidata que lo está diciendo con toda claridad. Claro que nosotros queremos llegar a un acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi y con Bildu para formar un gobierno progresista en Euskadi. Nos preocupa que ellos no lo estén diciendo con la misma claridad que lo dice Miren Gorrotxategi. Y esto qué significa? Pues esto significa que ese concepto tan manido de voto útil ¿para quién? ¿No? Siempre hay que preguntarse, ¿me voy a permitir decir voto útil para la gente trabajadora? ¿Voto útil para proteger el medio ambiente? ¿Voto útil para avanzar en igualdad de derechos entre hombres y mujeres? ¿Voto útil para redistribuir la riqueza? ¿Voto útil para fortalecer la sanidad, la educación, la ley de dependencia? ¿Cuál es el único voto útil en esta campaña si definimos así el voto útil? Pues es bastante evidente. El único voto útil es el voto a la única candidata y a la única fuerza política que está planteando que haya un cambio de gobierno en Euskadi y que haya un gobierno progresista en Euskadi. Ese es el único voto útil en esta campaña. Es así de sencillo.
Y os van a decir, como comentaba Pilar, os van a decir que no se puede. ¿Vale? Esto es un clásico. Ellos tienen dos clásicos, que son todos son iguales, y no se puede. Son sus mantras, porque eso desmoviliza, eso paraliza el cambio, eso desilusiona, eso causa resignación, eso fortalece el status quo, y van a repetir muchísimo en esta campaña que no se puede, que el PNV es invencible. Van a sacar un montón de encuestas diciendo que es lo que hay, que no hace falta ir a votar, porque total va a ganar el PNV, seguramente va a gobernar con el Partido Socialista como hasta ahora. Os van a decir que no se puede, que no puede haber un cambio de gobierno en Euskadi. Y yo simplemente quería recordar todas las veces que nos han dicho que no se podía. Nos han dicho que no se podía crear una fuerza política que no dependiera de los bancos, que no se podía crear una fuerza política que no pidiera créditos a los bancos y que se financiara únicamente de la gente. Nos dijeron que eso era imposible. Nos dijeron que era imposible poner fin al bipartidismo. Nos dijeron que no se podía. Nos dijeron que no se podía gobernar, que nunca íbamos a gobernar, porque no nos iban a dejar, porque los grandes poderes económicos y mediáticos lo iban a impedir. Bien que lo han intentado, pero al final Pablo Iglesias es vicepresidente del Gobierno de España, no digo más. Nos dijeron que no se podía subir el salario mínimo a 900 euros, que eso iba a provocar el caos en la economía, que eso iba a ser el apocalipsis. Subimos el salario mínimo a 900 euros, después a 950 y de caos nada. De caos nada. Lo que pasa es que hay un montón de gente, millones de personas, que tienen un salario más digno. Muchísimas veces nos han dicho que no se puede. Pues acabo con un llamamiento. En una campaña es importante lo que decimos los portavoces, pero es muchísimo más importante los debates y las batallas que dais en los parlamentos más difíciles, que son los parlamentos de la sobremesa con la familia, los parlamentos del centro de trabajo, los parlamentos de la cola del autobús, los parlamentos de las reuniones con amigos, y en esos parlamentos os pido que deis la pelea, os pido que expliquéis que sí se puede, que sí puede haber un gobierno feminista, que sí puede haber la primera lehendakari mujer de la historia de Euskadi, que sí puede haber la primera lehendakari mujer, que sí puede haber un gobierno más parecido al gobierno del Estado en Euskadi, que sí puede haber un gobierno ecologista en Euskadi, para que esa vergüenza de Zaldívar no se vuelva a repetir, que sí puede haber un gobierno ecologista. Por eso os pido que en estos 7 días que quedan para votar, que deis esa pelea en los parlamentos más difíciles, que le pidáis a vuestros amigos, a vuestros familiares, a vuestros conocidos, que voten con convicción, que voten con fuerza, que voten con ilusión y que sepan que sí se puede. Muchas gracias. Y ahora os dejo con la que todos queremos que sea la primera lehendakari mujer de la historia de Euskadi. Muchas gracias. Mirad. Entzuten da?
Bai, bueno, eskarrik asko danoi, eskarrik asko entzutera, laguntzera, lanera, etorri dizareten guztioi, eta bereziki nizkioke eman eskerrak hemen etorri zaigun, bueno, taulan dauden guztiei bai, baina bereziki Pablo Etxenikeri, bera Madridik etorri da, eta zuzenean gero berriz ere Madridra jungo da, berak bere enpeño guztia jarri du hemen egoten, sinisten duelako benetan guk hemen daukagun mezu horrengan. Irene Montero etorri zitzaigun aurrekoan, atzo Rafa Mayoral eta Carlos Sánchez Mato euki ginetzen, beste hurrengo egunetan jende gehiago ere etorriko zaigu, estatu mailan, presentzia berezikoa daukana, gaur gure kongresuko bozeramalea etorri zaigu, guri laguntza matea eta bultzatzea, guk hemen kanpainan zehar azpimarratzen ari garen mezu garrantzitsu hau. Batzuk esaten dute anakronikoa dela, obsoletoa dela, ez datorrela kontura, jadanik mundua ez dela, mundu politikoa ez dela horrela antolatzen, ez dela horrela zatitzen, baina guk oso garbi daukagu hori dela ardatz nagusiena politikari buruz hitz egiten dugunean eta gobernu ekintzari buruz hitz egiten dugunean hori dela ardatz politiko nagusiena erabakitzeko orduan zein izan daiteken gure aukera politikoa. Horretan sinisten du Pablo Etxenikek eta horregatik etorri da eta horregatik eskerrik asko bereziki. Eta zer dau azkenean eskerra, eskuma, gobernu ezkerrekoa, gobernu eskumakoa. Krisi baten aurrean gaude, orain, pandemia baten aurrean, sekulako krisi ekonomiko eta soziala ekarriko diguna. Eta momentu oso berezia, oso historikoa, orain ze erabaki hartzen ditugun horien arabera hurrengo belaunaldien etorkizuna markatuko dugulako. Eta oso gertu daukagu aurreko krisia, krisi ekonomiko sakona baitare 2008ko eta zenolako neurri hartu ziren berari aurre egiteko. Eta krisi horri aurre egiteko hartu ziren neurriak guk definitzen ditugu eskubi politikoan oinarritutako erabaki eta neurriak bezala. Zeintzu izan ziren? Laburbilduz, egia da azkeneko hitz egiteak daukala bestek jadanik hitz egin dutela, baina labur esateagatik. Zer da eskubiko erabaki politikoak hartzea krisi bati aurre egiteko? Bat, gastu publikoa murriztu. Zer da gastu publikoa murriztea? Zertarako balio du gastu publikoak? Zerbitzu publikoak eskaintzeko eta gutxiago daukanari bultzada bat emateko eta bizitzen, duintasunez bizitzen laguntzeko. Gastu publikoa mozten baldin bada, zerbitzu publikoak behera egiten dute. Zerbitzu publikoak direnak neurri medio hain zuzen ere guztien arteko berdintasun material gutxieneko bat lortzeko. Murrizketak, beraz. Lehenengo erabaki krisi bati aurre egiteko eskubi politikoan oinarritutakoa. Zer gehiago? Beste errezeta eskubiko bat. Lan munduko eskubideak moztu eta murriztu egingo ditugu baitare. Eta horrela lortuko dugu mobilidade mugikortasuna handiago bat eta horrekin ekonomia berpiztu mugitu egingo da. Beste eskubian oinarritutako erabaki bat. Zerbitzu publikoak eskaintzeko orduan, askoz ere hobeto kudeatzen da esku pribatuetatik. Beraz, goazen privatizatzera, azpi kontratatzera. Beste neurri batzuk eskubi politikoan oinarritutakoak. Gian, ekonomia askoz ere hobeto funtzionatuko du, baldin eta erreztasunak ematen baldin badizkiegu hainbat enpresei bertan gelditzeko eta erreztasunak zer dira baztergak bajatzea. Danak neurriak eskubi politikoan oinarritutakoak krisi bati aurre egiteko. Eta zein da horren ondorioa? Ez da bakarrik justua ez danik. Baina Pablok adierazi du lehen oso garbi. 2008tik ona
arrakala soziala areagotu, sakondu eginda nabarmen. Ekonomia ez da berpiztu, eta sufrimendua, herriaren sufrimendua hori bai sakondu egindala. Beraz, oso argi daukagu, oraingo honetan, iraganeko errezetek ez dutela balio. Eta oraingo honetan behar ditugun errezetei, aurrekoei kontrajarriz, esaten diogu, errezeta ezkerreko politiketan oinarritutako errezetak izan behar dutela. Eta horregatik, hain zuzen ere, aldarrikatzen dugu, ozenki, inoiz gehiago ez gizarte ezkertiar batean eskubiko gobernu bat. Hori da gure oihua. Le he dado las gracias especialmente a Pablo Echenique. Después de daros las gracias, claro que sí, a todos los que estáis aquí. Algunos habéis venido a trabajar, otros habéis venido a escuchar, otros habéis venido a apoyar. En todo caso, todos a contribuir a que este acto salga bien. Y decía especialmente gracias a Pablo Echenique porque con su presencia aquí lo que nos está mostrando es esa confianza que tienen también desde las instituciones del Estado, él es nuestro portavoz en el Congreso, y también desde las instituciones del Gobierno central, la confianza que tienen en este mensaje que queremos, que estamos manteniendo a lo largo de toda la campaña. Un mensaje que nos están diciendo muchas veces que resulta repetitivo, cansino, obsoleto, anacrónico. Y es esto de dividir un proyecto de gobierno entre de derechas y de izquierdas. Y sin embargo, nosotras creemos que es fundamental, que es el eje fundamental en torno al cual pivota la razón última de la elección a la hora de decidir cuál y cómo debe ser la acción de gobierno. ¿Por qué? Bueno, pues lo comentaba también, ahora mismo estamos ante una crisis que comenzó siendo sanitaria, todavía es una crisis sanitaria, pero que sobre todo se ha convertido en una crisis social y económica grave, muy grave. Y tenemos la experiencia muy cercanita en el tiempo de una crisis económica grave también en 2008 y sabemos cuáles fueron las recetas que se impusieron en aquella ocasión. Sabemos las recetas que pusieron en práctica y Pablo Echenique lo ha ido desgajando una tras otra, todas esas medidas que se tomaron en el Gobierno del Estado y también en el Gobierno de Euskadi. Son recetas para hacer frente a una crisis basadas en principios políticos de derechas. ¿Cuáles son esos principios? Lo que decíamos, recortar el gasto público. Parece que, bueno, pues si estamos en crisis, el Estado, las instituciones, los gobiernos tienen que gastar menos. Por lo tanto, lo primero, recortes en gasto y en políticas sociales. ¿Qué más? Políticas de derecha para hacer frente a una crisis. Bueno, pues recortes también en los derechos laborales, con la creencia de que, bueno, esa flexibilización de los derechos puede resultar buena para la movilización de la economía. Privatización también de la gestión de los servicios públicos, como si la gestión privada fuera siempre un poquito mejor que la pública. Por lo tanto, también privatizar la gestión de los servicios públicos. Y que más también es típico política de derechas para hacer frente a una situación de crisis. Pues bajar los impuestos a los que más tienen y, desde luego, a aquellas empresas que se supone que si tú les bajas los impuestos se van a asentar y van a trabajar por relanzar la economía de este país. ¿Sirven esas recetas? ¿Nos han servido esas recetas? Más allá de que sean injustas, que lo son, no han servido para nada desde el punto de vista de la economía. Y, desde luego, lo que sí han servido es para
acarrear sufrimiento y para profundizar en la brecha de la desigualdad que existe en Euskadi. En Euskadi no hay oasis. Ese oasis es un producto de marketing político del PNV. En Euskadi también hay sufrimiento, también hay desconocimiento de los derechos de los trabajadores. En Euskadi también hay profunda brecha social. Y lo decía Pablo Echenique. Lo decía con datos, además, de 2008 aquí, y nos lo está recordando año tras año todos los informes de todas las organizaciones no gubernamentales, especialmente Cáritas también lo está diciendo, año tras año el índice de pobreza en Euskadi aumenta y la brecha social aumenta, cada vez es más profunda. Y bueno, cuando hablamos de izquierdas también y cuando hablamos de derechas, también estamos hablando, además de todo esto de la economía, que es fundamental, también estamos hablando de ética política. Y ahí también se nos dice que Euskadi es un oasis, que en comparación con otros sitios donde los partidos que gobiernan lo hacen hundidos hasta las cejas de corrupción, en Euskadi como que no. Y no es verdad. No es verdad y los últimos años, además, están aflorando todos estos casos, por supuesto, de clientelismo, pero también de corrupción en Euskadi. El caso de Miguel. Últimamente, una trama de corrupción del PNV alavés que se ha encargado de conseguir financiación ilegal a partir de mordidas, concediendo obras públicas y dando concesiones públicas a determinadas empresas. Hace poquito, el escándalo de las OPEs. OPEs dopadas. Miles de personas que se presentan después de haber estudiado muchísimo con la ilusión y con la esperanza de obtener un puesto de trabajo y resulta que unos poquitos los tenían el examen, conocían las preguntas del examen desde muchísimo antes y sabían que iban a ser los elegidos. Esos han sido los casos más significativos y más oídos, pero hay otros también, menos famosos, pero en todos ellos involucrados cargos del PNV. Tenemos el caso Margüello, el caso de Baquio, el caso de Carranza, el caso de Alonsotegi, el caso de Getaria, el caso Bidegui, el caso de los comedores escolares. Hay muchos casos de corrupción vinculados al Partido Nacionalista Vasco o a miembros del Partido Nacionalista Vasco en el ejercicio de funciones de gobierno, en ayuntamientos o en otras instituciones. Pero el PNV no está libre de corrupción. En Euskadi no existe no es verdad que sea el oasis libre de corrupción. Y ante todo esto, pues nuestra propuesta es cambiemos de gobierno. Cambiemos de gobierno y escuchemos a la ciudadanía vasca. Escuchemos a la ciudadanía vasca, que es mayoritariamente de izquierdas, con todos estos valores ligados a la ética política y a la perspectiva económica de lo que debe hacer un gobierno. Escuchemos a la ciudadanía y de una vez por todas, conformemos un gobierno de izquierdas en Euskadi. Y para eso tenemos que decirle al Partido Socialista de Euskadi: no puede estar aspirando a frenar el nacionalismo del Partido Nacionalista Vasco en el gobierno, no puede ser su aspiración. Y tenemos que decirle a Bildu: no puede ser la aspiración de EH Bildu profundizar, en sentido contrario, profundizar en el nacionalismo del PNV, porque entre tanto, entre unos y otros, lo que están haciendo es dejar de lado esa vertiente de izquierdas que la recogen en sus programas de gobierno, pero de las cuales se olvidan cuando piensan en conformar gobiernos para Euskadi. Por lo tanto, lo que decían Pilar, lo que decía Pablo, lo que decía Íñigo, nos dicen que no se puede.
Nosotros somos el partido del sí se puede. Y sí se puede hoy en estas elecciones significa claro que se puede, claro que estamos preparadas. Ya la ciudadanía vasca lo está. Y nosotros, desde luego, estamos preparadas para llevar por fin, por primera vez en la historia, un gobierno de izquierdas a Euskadi. Por eso decimos, ozenki esaten dugu, podemos gobernar, gobernatzeko prest. Vamos para allá, ¿no? ¡A por todas!